Villanos en One Piece. Personajes ultra poderosos en la historia que cada uno de ellos transmite su propia aura de misterio. Personajes con pasados que los han llevado a ser como son a día de hoy. Pero si analizamos a cada uno de ellos de forma individual, ¿quién es el mejor de todos? Pues esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ordenar a todos los villanos de One Piece del peor al mejor de todos. Esto es algo extremadamente subjetivo y muy complicado de decir, pues hay un montón de cosas que se deben de tener en cuenta. Por lo que antes de empezar me gustaría aclarar cómo he decidido ordenar el top. Primero, que he seleccionado a la gran mayoría de antagonistas que ha tenido la historia, y no los he listado según el papel que han tenido en la trama, sino según lo malvados que eran individualmente y lo que pudieron hacer durante la historia. Creo que no hace falta recalcar que este es un top de opinión personal, por lo que vosotros podéis tener una idea completamente diferente a la mía de quién es mejor o peor villano. Me gustaría saber qué pensáis, así que para eso podéis usar la caja de comentarios y debatimos al respecto. Ya sabéis que ese estilo de vídeos os estoy haciendo porque estoy empezando un análisis completo de One Piece, desde el primer arco de todos de la historia hasta el último, y quiero dejar constancia de mis pensamientos actuales y luego compararlos con lo que pensaré dentro de un año cuando acabe el rewatch de One Piece. Esta serie no quiero engancharme los dedos, pero creo que saldrá el día 1 de julio. Como ya os comenté en el vídeo del peor al mejor arco de One Piece, le tengo unas ganas brutales, porque el primer capítulo de este análisis ya está prácticamente acabado y aunque os quede mal decirlo, está quedando bomba. Así que nada, gente, disfrutad muchísimo de este vídeo y ahora sí que sí, comencemos. Franky. A ver. Fue tan poco el tiempo que Franky fue un villano que quizás no esté en la memoria de muchos, pero sí, Franky era un personaje odioso que pintaba a ser olvidado luego de ese arco. Sin embargo, sus conocimientos sirvieron a los sombreros de paja que le sumaron al grupo. Como villano quizás no haya mucho que analizar, pero sí como personaje. Sus padres la abandonaron cuando este era un niño. Creció junto al constructor del barco del rey de los piratas. Vivió su muerte, tuvo un accidente y se convirtió a sí mismo en un cyborg. La verdad que su vida fue bastante completa. Como el resto de la tripulación, tuvo un pasado bastante trágico, pero a su vez es un poco el alma del grupo, como Usopp o Chopper, que le suman mucha comedia y dinamismo al resto. Smoker. Smoker es un tipo carismático, aunque esté en contra de los protagonistas es imposible odiarlo. Tiene ese estilo de justiciero de cine que quizás uno no esté de acuerdo a 100% con él, pero puede comprenderlo. Pese a buscar la justicia, no es un tipo plenamente burocrático, más bien pone su propia idea de lo justo ante todo y busca hacer lo que él crea que es correcto. Aunque nunca logre nada en particular, es un tipo querible. Destaco la escena que tiene con Dragon en Lockdown. Esa escena es mítica y seguro que cuando hablo de Smoker muchos la recordaréis. Al principio tiene un rol un poco molesto en el que busca constantemente interponerse en el camino de los protagonistas. Posteriormente le volvemos a ver haciendo cosas por su cuenta. Su aparición en Punjazar es muy buena y ni hablar de su breve enfrentamiento contra Doflamingo. Eso sí, quizás en Punjazar fue un poco... le dieron bastante por el culo. Bellamy quizás no haya sido el personaje más fuerte o con más historia del pre-time skip, pero sin duda fue partícipe de uno de los mejores arcos de One Piece, el arco de Haya. Es el actor principal en la cena del bar, donde vemos lo aprendido por Luffy. También vemos cómo Zoro entiende a su capitán y obedece sin chistar. Luego de esto ocurre un momento muy satisfactorio, el golpe propinado por Luffy a Bellamy, que le baja los humos instantáneamente, y también el momento en el que la tripulación de Bellamy ve la verdadera recompensa de Luffy de 100 millones de berries. Este es un personaje que parece un agregado, pero realmente ayuda mucho al lector a entender la mentalidad del protagonista. Posteriormente termina redimiéndose entre Rosa y hasta parece quedar como un aliado más que como un antagonista. Demaro Black. ¿Quién coño es este?, os preguntaréis. Sí, no empezamos muy fuertes. Demaro Black junto a su tripulación, más que un villano, fueron una excusa para hacer un chiste y también para mostrar a los Mugiwaras con sus nuevos diseños, aunque conociendo a Oda no hay que descartar que en un futuro puedan tener relevancia. Recordemos cómo conocimos a villanos como Buggy o el mismísimo Barba Negra, en una secuencia que parecía casi relleno. No se sabe mucho de su historia, parece que era un pirata relativamente peligroso con una recompensa de 26 millones que quiso aprovechar la desaparición de Luffy para suplantar su identidad y ganar poder. Podemos suponer que actualmente debe estar en Impel Down tras ser apresado por los marines, pero veo complicado que vuelva a aparecer y mucho menos que sea importante. No fue un gran villano, al igual que Baroque Works. De Baroque Works quiero hablar muy por encima porque ninguno es realmente relevante. Los Misters son todos bastante inútiles hasta Mr. 3 o Galdino, un hombre vela que tiene el poder de una fruta interesante y genera una escena buenísima en Little Garden. Por otro lado,
Mr. 2 o Bon Clay, el personaje más querible de One Piece. Un amor de persona que tiene una pelea interesante con Sanji. Mr. 1, no sabemos mucho de su historia, pero tiene uno de los mejores enfrentamientos de la saga contra Zoro. Miss All Sunday, Nico Robin, que termina siendo una Mugiwara, pero al principio daba miedo, era la mano derecha de Crocodile y explotó un barco. Se veía demasiado intimidante. En general, Baroque Works fue una lluvia de villanos con frutas interesantes, pero ninguno tenía una historia particularmente buena, con la excepción obviamente de Robin y algunos más. Iguma. Iguma es el primer villano que aparece en One Piece canónicamente, es decir, el manga, porque en el anime decidieron mostrarlo en otro orden. Iguma, pese a parecer un personaje poco poderoso y relevante, es realmente determinante como disparador del manga, generando una escena que le enseñaría a Luffy una valiosa lección, y uno de los momentos más icónicos de la serie, la pérdida del brazo de Shanks, lo cual sigue generando preguntas y teorías actualmente. Si bien Iguma no volvió a tener relevancia luego de esto, fue importante para generar un histórico primer capítulo. Sengoku. Sengoku, más que un villano, es un personaje opuesto a Luffy. Considero a ambos buscadores de justicia, pero con distintos medios. Luffy lo busca de la manera más libre y desarticulada posible, mientras que Sengoku lo hace de la manera más rígida y burocrática que pueda. El mayor problema es que él es prácticamente la representación de la marina, al menos hasta antes del time skip. Parece que todo lo que sucediera era en parte su culpa, por eso mismo surgió en él bastante odio hacia las acciones de Luffy. Liberar a Nico Robin, derrotar a los Shichibukais, Crocodile y Moria, generar la fuga de Impel Down y luchar del lado de Barba Blanca en la guerra de Marineford. Este es un personaje que creo que conoceremos muchísimo más sobre él y creo que el momento perfecto será cuando conozcamos mejor a los piratas de Rocks. Magellan. Magellan es un personaje que injustamente no es que sea muy remarcado como fuerte, pero si lo pensamos no fue derrotado por Luffy, tampoco tuvo graves consecuencias al enfrentarse a cientos de prisioneros a la vez. Realmente creo que es bastante fuerte, creo que es uno de los grandes infravalorados de la historia. Realmente es un misterio, tiene una personalidad muy marcada y antisocial, no se le ve nunca feliz y se sabe muy poco de él. Su nombre está inspirado en Fernando de Magallanes, lo cual no entiendo porque no es ni pirata ni navegante ni nada, quizás sea explicado en un futuro, pero por ahora Magellan es una gran incógnita. Katakuri. Obviamente Whole Cake no hubiera sido lo que fue sin Katakuri, el que genera una de las mejores peleas del anime. Dejando de lado la polémica, Katakuri es uno de los únicos villanos de One Piece a los que se les tiene cariño. La mayoría se hacen odiar por sus actos de crueldad. ¿Quién podría amar a Teach o Doflamingo? Es imposible. En cambio, Katakuri se deja querer por ser tan justo. Es un personaje firme con sus ideales, que busca que gane el mejor, no ganar a toda costa. Además que sus particularidades sirven para quererlo más. El hecho de que pare a comer es un detalle muy digno de Oda, además de su inseguridad con su cara, algo totalmente ajeno a un personaje con un aspecto tan atemorizante como el suyo. También cuenta con habilidades interesantes, su fruta de mochi hace recordar mucho a la de Luffy, mientras que su haki le permite ver casi perfectamente el futuro cercano. Simplemente Katagot. Moria es un personaje muy interesante. Personalmente no me gustó mucho como villano, lo sentí menos serio de lo que debería, o que quizás no tenía tantas ganas de enfrentar a los protagonistas. Quizás la justificación de esto esté en su pasado, su punto más fuerte como personaje. Alguien que vio morir a todos sus nakamas y quedó traumado, a un punto que creó una tripulación de zombies para no pasar por lo mismo dos veces. Su habilidad con las sombras fue algo bastante interesante, sirvió como excusa para presentarnos a Ryuma. De cierta manera también conocer Wano, un arco que aparecería 600 capítulos después, a la espada Sushui y a su vez una especie de power-up para Zoro. Por esto los villanos de One Piece son recordados, aunque no tengan las mejores peleas o no sea un personaje querible particularmente, llena de detalles a la historia que en un futuro sí que sirven. Cuando uno termina Thriller Bark le da igual Moria, pero cuando ve varios capítulos más descubre la importancia que tuvo las situaciones en las que fue partícipe. Boa Hancock. Pues un personaje ambiguo, porque realmente es malo, es un villano en toda regla, aunque a su vez está loca por Luffy, ama al personaje principal, entonces por más maldades que haga siempre va a aparecer del lado de los buenos. Sí, es difícil clasificarlo. Sin dudas es un gran personaje por su historia y pasado, volvemos a reconectar con lo mencionado de Arlong y la esclavitud, todo eso es interesante. Amazon Lily, la isla de las mujeres, su amor hacia sus hermanas, su poder de convertir en piedra cual Medusa, su particular odio a los hombres o su presencia como Shishibukai. Realmente es un personaje muy interesante. Creo que queda bastante por ver de ella, siempre Oda nos sorprende con más historias y más acciones de personajes que ya parecen completos, así que sin dudas creo que Boa Hancock conoceremos algo más sobre esta. Morgans.
De lo que vemos, creo que Morgans es el más olvidable. Sirve para ver un poco en acción a Zoro y su complementación con Luffy. También es el padre de Helmeppo, pero no mucho más. Como personaje no destaca mucho. En el momento de la historia puede ser un ejemplo importante para el espectador. Nos deja claro la ambigüedad del bien y el mal para los piratas o los marines. Luffy nos hace pensar desde el principio que existen piratas buenos. Gracias a Koby pensaríamos que todos los marines son nobles y loables, pero Morgans cambia el paradigma al mostrar su manera de ser bastante cruel. Mihawk. Un personaje que aparece para presentar a Zoro principalmente. Le da pie a su flashback y a su promesa con Queen. Mihawk es una hermosa manera para mostrarnos lo mucho que falta de historia. Que los protagonistas no puedan ni tocarlo demuestra lo lejos que están de su poder, sumándole a esto que no hay muchas personas más fuertes que él. La aparición de Mihawk no puede hacer algo más que emocionar. Quizás más que un villano sea un antagonista y que con el tiempo hasta se vuelve casi un aliado, pero igualmente hay que mencionarlo por lo que genera al principio en Zoro. Unos capítulos después y ya sabiendo lo fuerte que es Mihawk, se nos muestra una charla con Shanks hablando sobre el pasado y cómo peleaban de igual a igual. Es una de las primeras muestras de que el pelirrojo no era un simple pirata, está a la par de los más fuertes del mundo. Y bueno, ¿qué más decir? A día de hoy sabemos que forma parte de Cross Guild. Vanderdecken. Pese a no ser el villano principal del arco, creo que tenía todo para serlo. Encuentro algo de similitud a su historia con la de Mont Blanc Nolan, un personaje que en la actualidad busca saber más sobre sus antepasados, aunque en este caso busca particularmente conseguir algo que su antepasado buscaba. La historia de Vanderdecken original es muy interesante, una leyenda temible que se esparció por el mundo sobre un hombre que enloqueció y mató a toda su tripulación. Su barco, el holandés volador, es una leyenda en la actualidad. Su objetivo era encontrar a una princesa sirena que tenía el poder de controlar a los reyes marinos, algo que haría posteriormente su nieto Vanderdecken IX con Shirahoshi. Don Krieg. El arco del Baratie es muy bueno por los personajes que aparecen, aunque Don Krieg es uno con el que nunca conecté. Lo sentí bastante vacío siempre, nada muy relevante. Funciona de cierta manera para mostrar la crueldad que pueden albergar los piratas. Pese a ser ayudado por Sanji, nunca le tiembla el pulso para traicionarlo y morder la mano que le dio de comer. Su pelea con Luffy no está mal, se ven algunas técnicas nuevas del protagonista, pero sacando esto siempre me gustó más Jin, un tipo bastante fiel a sí mismo que sirve para presentar la personalidad de Sanji. Alvida. Como dije, Iguma fue el primer villano en aparecer canónicamente, pero en el anime decidieron mostrar primero a Alvida. Si bien no es un personaje recordable, demuestra una cualidad muy relevante de One Piece, la importancia que le da a sus personajes. Alvida es una clara muestra de que Oda no los olvida, al igual que Koby, que aparecen a la vez prácticamente. Vuelven a verse muchos capítulos después. En el caso de Alvida, sus apariciones son un simple agregado, pero en algunas ocasiones actúan de forma determinante para la trama, como hemos visto alguna vez con Koby. Para mí, a día de hoy, el personaje de Alvida sin más. Spandam. Spandam es el típico villano cómico que parece no hacer nada bien, pero de todas maneras genera cosas importantísimas. Fue el líder del CP9 y actualmente está en el CP0. De manera quizás algo indirecta hace que Tom sea condenado a muerte, lo que le llevó al accidente de Franky que le convierte en un cyborg, lo que previamente hizo enojar a Franky que golpeó a Spandam deformándole la cara. De cierta manera, entre estos dos hay una rivalidad. También es muy parte del arco de Water 7 y en Lobby. Quizá es más cómico que serio a diferencia de Rob Lucci, por ejemplo, pero sigue actuando de manera significativa y todos sus actos conllevaron a destrozos mayores. Buggy. Como mencioné con Alvida, esto es la demostración máxima de un payaso ridículo que parecía débil incluso en su primera aparición. En cualquier obra sería un personaje olvidable, pero en One Piece ese mismo payaso aparece 300 capítulos después, ayuda al protagonista, actúa en una guerra, descubrimos que estuvo en la tripulación del rey de los piratas y se vuelve un yonko. La verdad que una locura. Buggy parece ser un personaje sumamente querido por el autor, lo cual genera miles de teorías sobre su importancia, que él va a ser el rey de los piratas, que va a encontrarse con el One Piece, que él mismo es el One Piece, y bueno, cualquier cosa puede pasar, pero sin duda algunas Oda le da una importancia por algún motivo. Hace no tantos capítulos descubrimos el Cross Guild, una organización creada por Buggy, Mihawk y Crocodile, pero que sin embargo parece comandada por el payaso, algo que parece un simple chiste, pero es a su vez una manera de mostrar lo que puede ser utilizar una cara reconocida o querida con fines políticos, cuando los verdaderos artífices de la obra están en las sombras. Todavía no sabemos hacia qué dirección irá esta organización y Buggy en general. Creo que para opinar correctamente de él deberíamos de esperar hasta que termine One Piece, pero hasta el momento es un gran alivio cómico combinado con acciones que agilizan la trama. Jack.
Este es un personaje peculiar, creo que no puedo decir mucho sobre él. Como pirata de la tripulación de Kaido sirve para mostrar lo poderoso que es este último, o que al menos nos demos una idea, mientras que en el arco de Zou cumple la función de ser el villano de turno. No destaca mucho, pero hace lo que le viene bien a la trama, ataca a la tribu de los Minks, los tortura e incluso crucifica de una manera demasiado cruel, lo que posteriormente genera una escena espléndida de la revelación de Inuarashi y Nekomamushi sobre el paradero de Raizo. Posteriormente también es el villano de turno derrotado por Zunesha, un momento increíble en el que de un movimiento el elefante destroza toda una tripulación. Sin embargo, como fue Jack, podría haber sido cualquier otro personaje, digamos que cumple su función. Para mí seguramente es uno de los villanos o antagonistas que más me han decepcionado hasta ahora. Lucci. Rob Lucci y el CP9 fueron una manera de ampliar inmensamente al gobierno mundial y lo poco que sabíamos de este. Su presentación es excelente por el hecho de haberlo conocido como un personaje cualquiera unos capítulos antes. De la nada parece ser malo, tener conexiones con Robin, tener una fruta Zoan, y la verdad que fueron muchas sorpresas en muy pocos capítulos. Quieras o no, la presencia de Lucci hace que los Mugiwaras cambien muchísimo. Luffy necesita alcanzar su nivel, por eso activa el Gear Second y el Gear Third. En el rescate de Robin terminan declarando la guerra al gobierno mundial y se generan peleas muy recordadas. Se presenta el Diable Jambe de Sanji, Zoro pelea con Usopp versión cuadrada y la de Luffy y Lucci es la más recordada por todos, tanto que genera una rivalidad entre estos dos que se volverían a ver las caras bastantes capítulos después. Kuro es el primer villano con una historia trabajada, sacando a Buggy, que está fuera de considerarse un simple villano. El tipo tiene un backstory muy bueno, aparece en este mismo arco, se desarrolla y termina ahí. Por primera vez Oda juega con el pasado de los villanos de manera magistral, nos cuenta la historia de unos piratas cuyo capitán desapareció, posteriormente la historia de Kuro, el mayordomo de Kaya, algo que parecía no tener correlación, hasta que ambas historias se juntan y descubrimos que el mayordomo es el capitán desaparecido, siempre con pequeñas pistas como el hecho de acomodarse los lentes con la palma de su mano, puesto que si lo hiciera con los dedos se cortaría con sus garras. En cuanto a la pelea con Luffy, es interesante por su velocidad, algo que complica al protagonista. Comparado a futuros enfrentamientos, este es muy corto en duración, funciona de buena manera para cerrar el arco. Los dragones celestiales. Como mencioné con Barba Negra, creo que él es un villano principal en relación a Luffy, uno de los que más se interpuso en el camino del protagonista y alguien con el mismo sueño llevado por otro camino. Pero si hablamos del villano de la serie, lo contrario a lo que uno quiere en un mundo ideal, esos son los dragones celestiales. La mayor muestra de injusticia en el mundo de One Piece, personas que son poderosas por simplemente nacer en cierta familia, por tener sangre azul, son seres intocables sin un motivo justificable. La presentación de los Tenryubitos es simplemente épica. Sabaody como arco es simplemente épico, compra y venta de esclavos, mercados negros, asesinatos por montones, todo por ser nobles mundiales. Como villanos no tienen un poder marcado, pero su importancia a nivel gubernamental es lo que aterra. Ponerse en contra de uno no es simplemente ponerte en contra de un viejo poderoso, es ponerse en contra del gobierno entero, de la misma marina. Después de entender todo esto y de la presentación detallada y genial que dan, Luffy le rompe la cara a uno, generando el momento más satisfactorio del arco, una genialidad del protagonista que corona a un arco tan corto como el de Sabaody como uno de los mejores. Big Mom. Big Mom fue un personaje bastante misterioso como todos los yonkos en general. La creación de su enfrentamiento con Luffy desde la isla Gyojin es espectacular. Parecía que pronto el protagonista la derrotaría, pero tendríamos que esperar 300 capítulos para terminar viendo a Luffy huir, algo que sirvió de buena manera para darnos cuenta del verdadero poder de un yonko. Aunque después la derrotaron en Wano y esto se arruina un poco, pero tuvieron que unirse dos supernovas para eso. Charlotte Linlin tiene una historia un tanto oscura, literalmente se comió a sus compañeros sin darse cuenta. Si se contara de otra manera sería una historia de terror. Si bien no se sabe tanto de su época de pirata, fue parte de la tripulación de Rocks, formando parte también del incidente de God Valley, algo que seguramente expanda mucho su arco argumental al descubrir más en profundidad esto. Pese a que no se trate como una antagonista completamente oscura porque tiene algunos destellos de amabilidad, realmente es un personaje turbio, come gente, roba esperanza de vida, pero también organiza fiestas de té, quiere un mundo de igualdad y construye ciudades de chocolate. Parece esa típica persona que es un amor, pero cuando se enojan se
convierte en el mismísimo Lucifer. Posterior a su arco genera unos momentos muy buenos junto a Kaido. Su alianza hacía temblar al mundo, ya que son dos de los piratas más fuertes que existen, pero este fue algo más que se decía más que la realidad, ya que fueron derrotados ambos en Wano, quedando como dos villanos más, no tanto como los dos invencibles expiratas de Rocks que se decía. A pesar de esto, Big Mom sigue siendo un villano muy importante para la historia de One Piece y habrá que ver si tendrá más relevancia nuevamente en los próximos capítulos. Vinsmoke Judge. Siendo sinceros, nadie tiene a Vinsmoke Judge como un gran villano en One Piece, porque uno ve el personaje y no le trae ningún recuerdo muy épico, a diferencia de quizás Doflamingo. Sin embargo, Judge es una pieza clave para el desarrollo de Sanji y el arco de Whole Cake. Primero, es el que determina todo lo que le sucede a Sanji en su infancia, su relación con sus hermanos y su posterior escape hasta llegar a lo que conocemos en el East Blue. Segundo, la incorporación nuevamente de su hijo a la familia, lo que produce uno de los mejores momentos del personaje. En realidad, todo el arco es suyo. Sanji peleando con Luffy mostrando su fragilidad, su relación con Pudding, su reivindicación con su familia, sus ganas de volver al Sunny. Todo Whole Cake pasa en relación del cocinero y el hombre que genera que todo esto suceda es directa o indirectamente Vinsmoke Judge. Después de todo problema generado, el Germa termina ayudando a los Sombrero de Paja, por lo que terminan dando una buena imagen. Quizás no sea el villano más recordado, pero sin dudas fue muy importante para Whole Cake, al igual que el próximo, Caesar Clown. Ahora sí, un buen villano o algo así, porque Caesar Clown funciona como un personaje humorístico unos capítulos después. En Punjazar, Caesar es un acercamiento a lo que estamos viendo actualmente, Vegapunk. Se profundiza un poco en él y también en los científicos, algo importantísimo para el mundo de One Piece. No solo es el villano principal de Punjazar, sino que también tiene relevancia en los próximos arcos de Rosa y Whole Cake. Algo poco común en los villanos, que suelen ser derrotados para no volver a aparecer o aparecer muchos capítulos después. Se ha teorizado incluso si podría acabar siendo Mugiwara. No creo que sea el caso, pero sí que se le dio mucha importancia a esta teoría durante mucho tiempo. Enel. Y en Skypiea conocemos a un personaje que genera muchas dudas, alguien que está más cerca de ser un dios que un humano. Enel es el antagonista de un arco polémico, pero sin dudas como villano no falló. Era demasiado fuerte, parecía imparable, el tipo tenía una arca gigante, medio eclesiástico todo, tiraba rayos y posterior a su arco nos enteramos de que se fue a la luna. La verdad que son demasiadas preguntas para un personaje tan poco explicado. Como Oda nos tiene acostumbrados, parece que le va a dar un nuevo rol en el futuro. Enel sirvió como una leve presentación del Haki, sin contar exactamente qué era. Tanto él como sus sacerdotes tenían habilidades muy distintas a las que estábamos acostumbrados. La derrota a manos de Luffy era evidente desde el momento que supimos que tenía el poder de la electricidad. El protagonista pues era su contra por completo, lo cual generó mucho debate, pues mucha gente no pasó por encima el hecho de que Luffy sea prácticamente invencible a un personaje tan poderoso. Pero en resumen, a mí Enel me gustó mucho como villano. Akainu. Como mencioné antes, para mí son dos pilares fundamentales los villanos de One Piece, el gobierno mundial o los Tenryubitos y Barba Negra. Pero se suma Akainu también a esta lista del lado del gobierno mundial, solo que un poco peor. Akainu es una persona que constantemente aprueba la injusticia del mundo, defendiendo a los nobles mundiales y todas las complicaciones e inmoralidades que traen al mundo. Es un trabajador para la injusticia, pero no solo eso, también mató a Ace. Lo peor que podría hacerle a alguien a Luffy, matar a su hermano en su cara, el momento más duro en la vida del protagonista, lo que generó el trauma más fuerte en él, y es plenamente culpa de Akainu y el gobierno, aunque también levemente generado por Teach. Por eso creo que estos son los tres pilares fundamentales a derrotar o destruir para los Mugiwaras. Es un personaje que llena de odio al espectador, no solo por estar en contra de Luffy, por su manera de ser, parece no cuestionarse nunca lo que hace porque asume que siempre está del lado correcto. También tuvo una pelea contra Aokiji, un personaje con el que uno empatiza bastante por algún motivo. Siempre Akainu queda del lado negativo, a diferencia quizás de Barba Blanca, que puede hacer cosas crueles pero entendibles en su lógica, o como los dragones celestiales, que como vemos con el padre de Doflamingo, no todos son malos o no cuestionan su estatus. Creo que lo que toca es esperar para descubrir qué nos deparará el manga en cuanto a su villano final, pero Akainu pinta ser sin duda uno difícil de derrotar, Jody Jones. Sí, los primeros villanos del post-time skip no fueron la gran cosa para la gran mayoría de los fans. Jody Jones no
destaca mucho como personaje en One Piece, sin embargo tiene mucho más valor que otros, principalmente por ser un Gyojin. Vuelven temáticas tratadas levemente en Arlong Park, el odio de los Gyojins a los humanos y viceversa, como la corrupción y la esclavitud. Según para muchos, no me incluyo, Hody no es un villano muy bueno como tal, lo que lo hace mejor es la historia de los Gyojins en general, de los cuales no sabíamos tanto en ese momento, pero descubrimos todo lo que sucedió con Fisher Tiger. Se trata del racismo en el estado más puro, la sangre como un símbolo principal del arco. Todo esto se suma y forma algo interesante para el villano principal, pero ya hablando de él particularmente no hay mucho. Es testigo de la opresión de los humanos, por lo que comienza a odiarlos y toma a Arlong como su referente. Quiere ser como él. Posteriormente hace algo relevante para la historia, mata a Otohime por creer que humanos y Gyojins son iguales, haciendo creer a la isla que el culpable fue un humano, manipulando el pueblo como han hecho otros villanos para su propia conveniencia. Volviendo a la actualidad, hace un golpe de estado intentando desterrar a los que no opinen como él y pelea con Luffy, perdiendo evidentemente. Es un personaje que no está mal, pero le falta algo. Quizás el problema está aquí, que Arlong fue considerado como el mejor villano de East Blue y la gente lo compara con él, y no son comparables, son cosas distintas. De igual modo, yo considero que Hody Jones sí es un buen villano. Doflamingo, el último gran villano de One Piece por ahora, realmente cumple con todo lo que puede tener un antagonista en la obra. Gracias a la duración del arco de Rosa se puede expandir mucho su historia y su pasado, aunque no es solo eso. Doflamingo llama la atención desde mucho antes. En su primera aparición ya daba que hablar con su halo misterioso y su caminata particular. En la guerra de Marineford vemos de lo que es capaz y su crueldad al matar, o eso parecía en esos momentos, a sangre fría a Gecko Moria. Todo esto sirvió para que uno como espectador esté hipeado para ver qué tenían detrás sobre este personaje. Un pasado muy oscuro, su infancia, el odio del pueblo, su relación con su padre y cómo lo mata sin piedad alguna, su deseo de poder, de ser alguien importante para el mundo, de tener esa sangre azul. Evidentemente es un personaje con muchos traumas y sufrimiento, el cual expresó todo esto en un egocentrismo sin precedentes. Buscó llegar al poder sin ningún escrúpulo al arruinar la vida de gente en el camino. No solo manipuló a toda la isla para que crean lo que él le conviene, borrando memorias y convirtiendo a personas en juguetes. También estuvo involucrado en negocios ilegales justamente con el villano anterior, Caesar Claw. En One Piece se valora mucho la historia, es un punto fuerte de la obra, ya que tiene más de 1000 capítulos y es una virtud del autor, pero justamente Doflamingo también se destaca por momentos épicos, por demostraciones de poder, por ejemplo su pelea con Smoker, un personaje respetado hasta ese momento, que Don Quijote lo destroza sin ningún problema, su enfrentamiento a Isho y Law, su relación con el último agiganta aún más esta escena, la pelea con Luffy y Law. Específicamente destaco el momento en el que quiere pisar a Trafalgar y Luffy lo detiene con su pie, generando uno de los paneles más maravillosos del manga. Y como no, en esa misma pelea aparece el Gear Force de Luffy por primera vez. Es este el villano que estrena una de las técnicas más relevantes de Luffy. Falta hablar muchísimo sobre el personaje, pero creo que eso es para un vídeo aparte. En resumen, villanazo, 10 de 10. Arlong. El personaje más cruel de todo el East Blue sin duda alguna. Importantísimo para presentar a Nami y también empatizar con ella, algo que parecía imposible al ver la traición a los Mugiwara. Si bien Arlong es un tipo lleno de odio y parece ser así porque sí, termina siendo justificado su desprecio por los humanos 400 capítulos después, con la historia de los Gyojins y Fisher Tiger. Un tipo horrible, mató a Belamer a sangre fría, utilizó a Nami en su gusto y la traicionó con lo que parecía ser su único acto de bondad hacia ella. La pelea con el protagonista es espléndida, principalmente por la destrucción total del lugar de trabajo de Nami. Arlong para mí es de lo mejor que tuvimos durante la primera saga de East Blue. Kaido. ¿Qué hype generó Kaido? ¿Cómo no hacerlo con su presentación? Ha sido capturado por la marina en 18 ocasiones, ha sido torturado 1.000.000 de veces y sentenciado a muerte en 40 ocasiones. Cuando intentaban colgarle, las cadenas se rompían, cuando utilizaban la guillotina, las cuchillas se rompían. En otras palabras, nadie ha podido matarle nunca. Después de escuchar esto, uno creía que no hay manera de derrotarlo, que sería quizás el villano final de One Piece, pero no. Luffy lo derrota con el Gear 5, lo que arruina un poco
poco todo lo que se había construido en relación a él. En Wano, Kaido derrotó y encerró a Kid y Luffy como si nada, pero el despertar de la fruta de Luffy cambia todo, lo que hace que el manga en sí cambie completamente. Los Yonkous quedan en un segundo plano para darle atención a lo que parecen los villanos finales, Barba Negra, Imu y los 5 ancianos. Pese a que se destaca principalmente en sus peleas en Wano, sí tiene una historia interesante. Su unión a la tripulación de Chibex, su relación con Lilin, la cual le dio la fruta que posee, la batalla en la que destroza a la tripulación de Moria, lo que indirectamente genera Thriller Bark, y obviamente todo lo que se ve en Wano, que es su arco. Junto a Orochi mueven los hilos para crear toda la trama, desde el pasado con Oden y los Vainas Rojas hasta el presente con las injusticias en la isla, con pobreza, desigualdad y hambre. Casi todo es culpa de Kaido. En cuanto a su pelea con Kaido, no está mal, tiene grandes momentos de los cuales el que más se va a quedar en la gente es la transformación del Gear Fifth, junto a toda la revelación de la fruta Gomu Gomu no Mi, que en realidad es la Hito Hito no Mi, el nombre de Joy Boy o su relación con Zunisha. Todo lo que pasa en esta pelea tiene una función argumental increíble para el futuro de la trama, por lo que su pelea es realmente importante. Orochi. Lo quiero mucho a Oda, pero Orochi es un villano que no soporto. Prefiero que vuelva Jody Jones en Egghead, sea el villano principal y derrote a los 5 ancianos antes de que se mencione a Orochi una sola vez más. La idea no estaba mal, fue una mente maestra en Wano que, a diferencia de Kaido, destacaba por sus planes y no por su fuerza física, pero se estiró mucho su historia y su vida. No moría jamás, le mataban y volvía a aparecer. Quitando lo largo que fue su estadía en el mundo de los vivos durante el arco de Wano, es muy importante para el mismo. Ideó un plan para generar una mala imagen de Oden, lo condenó a muerte, vendió su país a Kaido a cambio de poder. Todo esto generó el viaje en el tiempo que daría sentido al arco de Wano en el futuro. Todo es gracias a Orochi, pero no puedo creerlo, lo detesto. Es el personaje más pesado que existe. Perdón al que quiera mucho a Orochi, nadie. Crocodile. Si bien Smoker se le había puesto difícil a Luffy, estos no habían tenido una pelea tan completa. Con Crocodile la cosa fue distinta. No solo ganó a Luffy, lo humilló y lo dejó al borde de la muerte. Ideó un plan inmenso para controlar la ciudad. Introdujo bastante política a la obra con sus movimientos estratégicos, similares a los que vimos mucho después con Doflamingo. Además de esto, Crocodile sirve también para introducir las armas ancestrales, los Poneglyph y las organizaciones criminales. Complejiza la trama de la obra en general y obviamente de Arabasta, que no hubiera sido lo mismo sin él. Por otro lado, tenemos su pasado, del cual no se sabe mucho, solo que tuvo un enfrentamiento contra Barba Blanca y que por eso le guarda rencor. Existen teorías de que era una mujer previamente, justificado en parte con que quería ser el rey de los piratas y al ser mujer sería reina, o que al igual que Kuina pensaba que el ser mujer era un limitante para su habilidad, entonces le pidió a Ivankov que con el poder de su fruta le haga cambiar de sexo. Eso también se respalda en el hecho de que Ivankov sabe un secreto de Crocodile que no quiere que se sepa. La teoría sigue siendo bastante posible. Pase lo que pase, realmente pinta ser un personaje con un pasado increíble. Creo que nos falta bastante por ver de él. Barba Negra post-time skip. El Barba Negra del post-time skip lo he puesto como un personaje aparte al que vimos durante la primera parte de la historia, aunque es evidente que gracias a sus primeras apariciones formó el pirata que es hoy en día. Este puede ser el villano más importante de todo el manga. De hecho, hice un vídeo analizando si este puede ser el villano final, podéis ir a verlo. El caso es que es un personaje muy importante en el pre-time skip. Es el autor del arco más importante de todos, Marineford, donde ocurre la muerte de Ace, cuya captura fue su culpa, y por ende el trauma más grande de Luffy, el cual sirvió como manera de darse cuenta de que no era lo suficientemente fuerte y por ende debía entrenar mucho. Así que sobreanalizando podríamos decir que la muerte de Ace y la espera de 2 años fueron culpa de Barba Negra. Una vez en el post-time skip lo vemos convertido en Yonkou. Se nos cuenta que derrotó a los piratas de Barba Blanca en la batalla de la venganza. Esto ya hablaba bastante de lo que es capaz, pero no es lo único. Todo el post-time skip se plantea para Teach como una construcción de poder para él y su tripulación. Cada unos cuantos capítulos vemos lo que está haciendo, la isla Hachinosu bajo su nombre, la captura de Kobe, el robo del Roa Poneglyph a Law y su batalla contra él, el robo de la fruta de Absalom, y así vamos viendo que no es un personaje para tomar a la ligera, que claramente va a ser el más poderoso o todo indica eso. Evidentemente debemos ver todavía cómo evoluciona, de lo que no hay dudas es que va a haber un enfrentamiento increíble entre Luffy y él o quizás entre Shanks y él. El pelirrojo anda buscándole desde el arco de Water 7. Es increíble la intriga prolongada que puede generar One Piece. El gobierno mundial e Imu. Este grupo de antagonistas son literalmente los culpables de todas las injusticias del mundo de One
Piece, hasta el punto que han puesto sus propias reglas para poder vivir. Los Tenryubitos son la creación del gobierno mundial, los reyes del mundo, pero que en verdad son unos títeres al igual que el mundo entero. El Gorosei e Imu son sin dudas auténticos villanos de la historia, y en esta recta final seguro que harán más movimientos de los cuales nos quedaremos flipando con su poder y autoridad. No puedo decir mucho más porque lo hablaré en un vídeo aparte de una forma mucho más extensa y porque todavía nos falta mucho por ver, pero solo hace falta recordar de lo que son capaces de hacer por no cumplir con sus reglas, tal y como vimos en la destrucción de Ohara, o qué es lo que pasa si quieren eliminar a alguien, que son capaces de destruir un reino entero y no dejar rastro alguno, tal y como vimos que pasó en Lulusia. Y aún así ellos son los buenos y los piratas son los malos a ojos del mundo. Cuidado porque se puede venir uno de los mejores flashbacks de toda la historia de One Piece. Un flashback que seguramente Oda tiene pensado desde el inicio de la historia, desde que empezó con One Piece. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Como os comentaba antes, esta lista es mi opinión personal a día de hoy, y la vuestra seguramente es distinta a la mía, pues estos criterios de analizar la maldad es algo sí que en parte es objetivo, pero también es bastante subjetivo. Pero bueno, dentro de un poco empezamos la serie que estoy creando para mí y también para la comunidad, analizando One Piece entero, y el primer capítulo tratará analizando la saga de East Blue. Dejad vuestro like si tenéis hype por ver esta serie que llevo meses ya trabajando, suscribiros si no lo estáis, que mucha gente se piensa que sí lo está y luego me comentan que suerte que avisé porque pensaban que lo estaban y no era así. Dejad un comentario con vuestra lista y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima, adiós.